Gloria a Dios. Saludo con la paz del Señor a todos mis hermanos. Quiero contarles una revelación de Dios. Primeramente voy a estar compartiendo la palabra de Dios que se encuentra en Isaías capítulo 66, versículo 9. Voy a estar haciendo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice su palabra. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Gloria a Dios por su palabra, que Dios tenga misericordia en este día. Hoy en la madrugada Dios me mostraba un bebé que estaba en una pileta con agua turbia, agua que hace referencia al pecado, y al lado de ese bebé había una serpiente de color verde. Y la serpiente era muy larga. Entonces al ver yo a ese bebé en esa agua turbia, agua sucia, porque era un agua marrón, sucia, como que tenía tierra, y yo salí a buscar a una hermana para que me ayude a sacar a ese bebé de esa pileta. Cuando logramos sacarlo, le sentamos en una mesa y de repente apareció esa misma serpiente que parecía muerta en el agua, pero cuando sacamos a ese bebé y lo pusimos en la mesa, apareció esa misma serpiente de color verde en la misma mesa que pusimos a ese bebé. Y la serpiente se enroscó alrededor del cuerpo del bebé y cada vez iba apretando más su cuerpo, y el bebé se estaba poniendo todo morado y sus ojitos se ponían rojos como si fuera sangre. Algo difícil de explicar, hermanos. Era una imagen que sentía tanto dolor en mi corazón y tanta desesperación de ver cómo ese bebé estaba muriendo, y todo su cuerpo era todo color de la sangre, sus ojitos como si se volvían sangre. Entonces yo, con una hermana desesperada, tratando de salvar a ese bebé, queríamos matar a esa serpiente o cortarla con algo. Ahí fue que entonces llamamos nosotros a un hermano para que él la mate, pero no podíamos porque no queríamos lastimar al bebé con un cuchillo. Tratábamos de lastimarla, pero no podíamos porque no queríamos lastimar a ese bebé, no queríamos que el bebé tenga heridas. Entonces intentábamos lastimarla a la serpiente, pero seguía viva. Entonces yo, sin pensarlo, la agarré con mis manos, intentando cortarla, sin ningún objeto, solo con mis manos, y ahí esa serpiente se cortó. Es como que si la hubiese estirado yo con mis manos y se habría cortado. Solo me causó, yo en esta mañana recordaba, ¿no?, lo que el Señor me mostraba. Y decía que ni siquiera me causó asco tocar a esa serpiente, nada, solo yo, sin pensarlo, toqué, agarré esa serpiente, y dice que es como que cuando yo la toqué se cortó, y ahí fue cuando cayó al piso, quedó toda larga la serpiente estirada. Luego se hizo polvo. Luego de que cayó al piso, esa serpiente se volvió polvo. Y ese bebé pudo seguir viviendo sin ninguna lesión, porque luego lo revisamos y estaba sanito. Luego, no tenía nada, ni una marca de tanto que esa serpiente le había apretado, ni siquiera una mordida, ni un rasguño, nada tenía. Luego un hermano me decía que había muchos más niños que padecían de esa horrible situación, que muchos niños en el mundo pasan de esta horrible situación. Que el Señor tenga misericordia de esta humanidad. Esa serpiente es el demonio del aborto. Era de color verde esa serpiente, y ahí el Señor me hacía sentir que esa serpiente es el demonio del aborto, que están queriendo ahora legalizar esa ley. Que el Señor tenga misericordia. Esa agua turbia es el pecado del mundo, pero la iglesia de Dios aún tiene la autoridad para reprender ese demonio. Eso es lo que me hacía sentir el Señor, que aún su iglesia tiene esa autoridad para reprender a ese demonio, para que se vuelva atrás. Dios me mostraba cómo la iglesia tiene autoridad para reprender ese demonio que quiere matar a esas pequeñas almitas inocentes, porque son almas inocentes y son asesinatos que la gente quiere cometer. Que el Señor tenga misericordia.
Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, oremos para que no se haga ley el aborto, para que el Señor toque el corazón del presidente, de la vicepresidenta, para que pueda volverse atrás de ese pensamiento que tiene, de eso que quieren hacer, porque son asesinatos que van a hacer a esas pequeñas almas. Es sangre inocente que se derrama cada día, porque aún no es legal, pero hay personas que igual lo hacen. Que el Señor tenga misericordia de cada una de aquellas almas que están pensando que se haga ley el aborto. Que el Señor tenga misericordia y reprenda a ese diablo. Es tiempo de que empecemos a clamar, a ayunar para que el Señor no permita que esto suceda. Dios tenga misericordia de todas aquellas almas que están a favor del aborto, aquellos que hacen marchas para que sea legal. Porque su palabra dice en Salmo 127, versículo 3, He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El Señor dice que los niños son de gran estima para Él, que el Señor tenga misericordia porque a Dios no le agrada esto que están queriendo hacer. Por eso Él pide que su iglesia reprenda a ese diablo. Nosotros no podemos pelear contra ellos, ni tampoco hacer marchas, porque el Señor solo nos pide sacrificios en nuestro cuerpo, que hagamos ayuno, que clamemos, hagamos vigilia y que el Señor tenga misericordia y nos ayude a nosotros a ponernos firmes en la oración, a poder ayunar más seguido por estas pequeñas almas. Y Él va a escuchar nuestro clamor y hará conforme a su voluntad. A Dios no le agrada que sus hijos anden haciendo marchas. Nosotros solo con clamor, con fe, con ayuno, Él nos oye, más cuando sus hijos lloran delante de su presencia. Dios tenga misericordia y nos ayude a nosotros que podamos ponernos firmes delante de su presencia y clamar por todas estas almas inocentes, para que no se derrame más aquella sangre inocente. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de estas naciones, de esta humanidad que quiere solamente hacer maldad, y del diablo. Que el Señor reprenda a ese diablo, porque el diablo es el que está llevando a esas almas a hacer estas atrocidades delante de su presencia. Dios es dueño de la vida y de la muerte, y Él es quien tiene la última palabra. Gloria a Dios. Sé que a muchos no les va a gustar, porque también hay cristianos a favor de este pecado, pero que Dios tenga misericordia de cada una de estas almas. Yo solo entrego lo que Dios me mostraba y lo que ponía en mi corazón en esta mañana, para que entregue su mensaje a la iglesia y a toda alma que escuche esta grabación. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia, porque aún todavía no puedo yo borrar esa carita de ese bebé, todos sus ojitos llenos de sangre, como su cuerpo se volvía sangre. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, que nosotros podamos clamar cada día para que esto no se haga ley. Que el Señor tenga misericordia en esta hora. Yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da. Que el Señor nos ayude cada día a seguir firme en su camino, a clamar, a ayunar por toda esta humanidad, para que puedan volverse atrás de su mal camino, de sus pecados, que puedan arrepentirse, porque aún estamos a tiempo de arrepentirnos de nuestro pecado y estamos a tiempo de ponernos a cuentas con el Señor, porque su juicio ya está viniendo. Que el Señor tenga misericordia. Hasta acá yo comparto en este día este mensaje que el Señor me daba, esta palabra que Él ponía en mi corazón, estas palabras que el Señor ponía en mi corazón para que yo las hable a su iglesia. Que el Señor bendiga en esta tarde a toda su iglesia, y que siga bendiciendo a continuación a todo aquel que escuche esta grabación, a toda su iglesia. Hasta aquí yo comparto este mensaje que el Señor me daba en este día. Que el Señor nos ayude y bendiga a cada uno de mis hermanos por igual. Amén.